Bueno, ya estamos saliendo en vivo. ¿Qué tal? ¿Lo pueden ver ahí desde los celulares? Déjame ver. Sí, todo bien. Estamos, ¿no? Bueno, Listo. Bueno, ya estamos saliendo en vivo. Ok, amigos, participantes, buenas noches. Estamos aquí en el canal Curse Tesis, en la tertulia académica titulado Metodología Cualitativa, una constelación de enfoque. Tenemos a dos grandes investigadores aquí invitados para estar en la tertulia. Me presento, yo soy Javier Villar, soy sociólogo, soy docente de SPCS, de la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe, Redolac. Aquí hay algunos compañeros de la red. Poncho y Eli, se presentan ustedes. sí, adelante, Eli. Gracias, Poncho. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Elías Balbaceda, yo soy psicólogo, magíster en psicología comunitaria y doctor en psicología, especialista en investigación cualitativa y professional trainer de Atlas T. Así es que, bueno, vamos a hablar acerca de investigación cualitativa, así es que a la orden. Muchas gracias, Eli. Poncho, Bueno, yo soy Poncho Alfonso Méndez para todos ustedes. Soy también psicólogo de profesión, de maestría soy cognitólogo, estudio ciencias cognitivas y de doctorado estudios interdisciplinarios. Mi área de especialización es el estudio del bienestar y el estudio de los procesos cognitivos también. Y bueno, yo trabajo igualmente el análisis cualitativo, pero también el análisis cuantitativo, ¿no? De estadística y también algo de fenomenología. Entonces, bueno, esa es mi área de especialidad también. Y bueno, aquí estamos. bueno, vale recalcar que el doctor Poncho y el doctor Eli son entrenadores de Atlas-T, ¿no? Cada uno tiene su curso en Atlas-T, así que sean bienvenidos si quieren averiguar más que eso. Yo también doy un curso SPSS para Redolac, hay mayor información, nos contactan. Y bueno, comencemos. Mira, la primera pregunta, o cómo quisiera yo empezar esto, es definamos qué son los estudios cualitativos y qué es la metodología cualitativa. Luego pensar un poco de historia, cómo surgen y cuáles son las vertientes de los estudios cualitativos. Entonces, le dejo la palabra a Eli, que es un real experto en metodología cualitativa. ¿Sí? Él se dedica a eso. Entonces, Eli, cuéntanos un poco. Y aquí entramos en debate, ¿no? Si tenemos distintas opiniones sobre qué son los estudios cualitativos y qué es la metodología cualitativa, por favor. Gracias, gracias, mi estimado. Bueno, pues muchas cosas que decir, ¿no? En cuanto a los fundamentos o a la naturaleza de la investigación cualitativa, ¿no? No es una pregunta sencilla en sí, pero en líneas generales, ¿qué podemos decir? En líneas generales, lo que podemos decir de la investigación cualitativa es que se trata de aquel tipo de investigación que busca conocer, ¿no? O identificar la naturaleza profunda de las realidades, es decir, lo que hay de fondo, lo que hay detrás. No nos interesa tanto, digamos, las expresiones en términos de las magnitudes, de las frecuencias, sino más bien lo que hay detrás de esas magnitudes, detrás de esas frecuencias, ¿no? La esencia, digamos, de los fenómenos, el sistema de relaciones, la estructura dinámica que subyacen a los fenómenos observables que nosotros estamos, digamos, conociendo o estudiando, ¿no? Entonces, de ahí es que lo cualitativo y lo cuantitativo no se oponen, como muchas veces se suele pensar, ¿no? Que hay una digamos que lo cual está por un lado, lo cuanti está por otro lado, ¿no? Sino, en ese sentido, en la definición que estoy manejando, no habría esa contraposición, sino más bien hay un complemento, un sano complemento entre la cualitativa y cuantitativa. Mientras la cualitativa se encarga de unas cosas, de aspectos numéricos, magnitudes, promedios, digamos, explicaciones en términos causales, correlaciones, etcétera y demás, que están perfectos. La cualitativa, digamos, va un poco detrás de ello, va un poco, digamos, al fondo de ello, o escudriñar
a escarbar qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Y obviamente cuando la cualitativa hace eso, genera más hipótesis que obviamente pueden venir más investigaciones cuantitativas y pueden seguir haciéndose y de ese modo se va generando un mayor conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí va, digamos, para dejarlo así en términos grandes, seguramente Poncho va a tener ahí también otras cosas muy interesantes que señalar. Sí, yo quisiera acotar algo, ¿no? Clifford Geertz, el antropólogo norteamericano, ¿no? Dice que los estudios cualitativos son interpretación de interpretaciones de acciones simbólicas. Y él propone esta idea de descripción densa, ¿no? O sea, tomar pocas personas y ir en profundidad a qué cosa entienden por la realidad, qué cosas le afectan, y más allá de eso es las explicaciones que ellos dan sobre la realidad, sobre los fenómenos que están viviendo, ¿no? Entonces es como ir, es distinto lo que él entiende por descripción, lo que son los estudios cuantitativos, que es medir, ¿no? El que para él la descripción es las explicaciones que dan las personas sobre un proceso que viven y que tiene que ver también con el ambiente social que ellos están viviendo, ¿no? Son la interpretación de interpretaciones de acciones simbólicas. Entonces, ¿por qué dice que interpretación de interpretaciones? Porque lo que hace el investigador es analizar lo que la gente dice desde el lenguaje. Poncho, no sé si estás de acuerdo con con esta cuña que doy de Clifford Geertz. Sí, claro que sí. Creo que el concepto de interpretar o la interpretación como tal, es un punto muy importante en la investigación cualitativa. Yo agregaría otras dos, igual con la parte de describir, pero además de comprender, ¿sí? Creo que uno de los verbos o una de las acciones cognitivas que podríamos determinar con esto de la investigación cualitativa es que buscamos comprender el significado de los fenómenos. Y en el comprender también está parte del interpretar y parte del describir. Entonces yo lo vería de esa manera, Javier. Y además, una cosa importante que mencionó también Eli, que bueno, aquí pareciera que en realidad cuando hablamos de estudios cualitativos es muy importante tener muy claro que no estamos hablando de una sola forma de estudio cualitativo, sino que son de muchos, son una multiplicidad, y a esto es a lo que justamente nos referimos cuando hablamos de una constelación de enfoques, es decir, que no es un solo enfoque, sino que son múltiples formas de comprensión de la realidad o de las realidades. Entonces, ese es como mi aporte con respecto a esa delimitación del enfoque cualitativo. Ponchito, acércate al micrófono. Eli, trata de silenciar tu micrófono cuando estemos hablando porque llega el retorno. Entonces, así vamos viendo. Vale. Poncho se acerca al micrófono. Yo y tú nos silenciamos cuando la otra persona está hablando. Parece que queda un poco claro, ¿no? Entonces, quisiéramos ver un poco la historia de la investigación cualitativa. Según lo que yo he leído, ¿no? Y lo que he estudiado, la investigación cualitativa es típica del siglo XX y aparece, digamos, en respuesta al positivismo y al pragmatismo británico, ¿no? Recordemos que los pragmáticos decían que el empirismo decía que el método científico se basaba en lo que decían los sentidos, ¿no? O sea, si alguien veía algo, eso existía. Sabemos después, por ejemplo, que con los movimientos psicológicos, ¿no? Principalmente con Freud y con Lacan, ¿no? Los post-freudianos empezaron a ver la importancia del lenguaje, ¿no? O sea, la gente no es tan racional ni es tan unidireccionada la actitud y los pensamientos que tienen, sino que, bueno, esa es la propuesta del psicoanálisis. Es que hay pulsiones, digamos, también acciones inconscientes que van generando acciones. Y Lacan también retoma eso
y habla de que el lenguaje construye realidad, y en esa construcción de la realidad se meten varios filósofos y sociólogos, ¿no? Es el giro lingüístico, el giro hermenéutico. Entonces, quien quiera, ¿no? Complementa esa idea desde la historia. Si tienen otro punto de vista o otro pensador que sea importante en el siglo XX, por favor lo tratamos, ¿no? También vamos a entrar en temas ya un poco más densos de epistemología, filosofía, historia. Para eso estamos acá. Adelante, Eli, si quieres comentar algo. A ver, yo habitualmente me alejo un poco de las posturas más psicoanalíticas en la explicación de la investigación cualitativa, y en general, cuando estudié el doctorado en ciencias sociales por acá en Perú, recuerdo mucho que los sociólogos y antropólogos hablaban de la psicología como si fuera el psicoanálisis. Y yo levantaba la mano y decía, psicoanálisis no es psicología, o es una cosa de la psicología que hace rato ya los psicólogos la hemos tratado de dejar de lado, porque en realidad más que explicar confunde. Pero sí tiene cosas interesantes, sí tiene cosas muy interesantes, y hay aspectos vitales. Por ejemplo, lo que ha señalado Lacan es especial, es fenomenal. Y me gustaría partir de algo que señalaste hace un ratito, que tiene que ver con la hermenéutica, y que lo que Giddens decía en relación a la doble hermenéutica, te acordarás, ¿no? Esta interpretación de las interpretaciones, que al final nosotros investigamos, estas interpretaciones dobles, y que tiene que ver un poco con la construcción social de la realidad. Me imagino que ahí el libro de Berger y Luckmann pues es el clásico aquí, ¿no? La forma en que nosotros construimos la realidad determina mucho acerca de cómo nosotros, digamos, vamos a disponer nuestras acciones, nuestros comportamientos frente a esa realidad, pero además vamos a entender, vamos a interpretarla. Y ahí hay un tema interesante en relación a este paradigma que es más de corte construccionista, que, digamos, entra en contraposición frente al positivismo, que lamentablemente, pues como ustedes bien saben, es algo que ha inundado las ciencias, entre las humanas, las naturales, las sociales y demás, durante muchos años, y es algo, digamos, que de lo cual hasta ahora nos cuesta un poco salir, y es algo que también se evidencia en las tesis que presentan los estudiantes, porque la mayoría son desde un enfoque más positivista. Se evidencia en lo que se enseña en las universidades: psicometría 1, psicometría 2, psicometría 3, construcción de pruebas 1, estadística 1, estadística 2, matemática, y se evidencia en todos los medios que esté mal que se enseñe eso, pero digo que hay también otras orientaciones que serían interesantes que los estudiantes conozcan. Entonces, en ese sentido, este paradigma más de corte construccionista viene a dar la contrapartida, ¿no? Y es interesante porque lo que busca es desarrollar una comprensión mucho más profunda del fenómeno. Obviamente se trabaja con un pequeño número de casos ahí en la investigación cualitativa, porque de lo que se trata, como bien dice Javier, es esa explicación densa, ¿no? Es esa explicación de que, a pesar de que sean pocos sujetos, estos pocos sujetos tienen que ayudarnos a entender una realidad de una manera bastante profunda, ¿no? Y en ese sentido, tanto las técnicas, ¿no? Los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar, digamos, y el análisis de datos en líneas generales se plantea más, digamos, tiene una partida más de corte inductiva, ¿no? Más desde la realidad hacia la creación de teorías. Ojo, pero ahí también pongo un paréntesis que seguramente lo vamos a discutir más adelante. En la investigación cualitativa, si bien decimos que parte de esta lógica inductiva, no toda la investigación cualitativa es inductiva. O sea, hay cosas que vienen también de la parte deductiva, y hay cruces, y hay, digamos, modelos más híbridos, y hay otra cosa que se le llama una lógica abductiva, creación de teorías de medio rango, y qué sé yo. Eso vamos a seguir hablando seguramente, pero también hay que tener mucho cuidado, y más, creo yo, con aquellos que enseñan investigación cualitativa y que creen que la investigación cualitativa es solo inductiva. Y ahí sí yo diría, bueno, ahí vamos a discutir eso, ¿no? Cuéntanos. No, sí. Que siga Moncho y le sigo yo, si quieres. Sí, claro. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo inductivo? Discúlpame, Poncho, ¿qué es lo inductivo y qué es lo deductivo, no? Partamos por aclarar los términos. Si quieren, puedo comenzar un poco yo con este tema. De hecho, de ahí a retomar un poquito, creo que ese es un punto muy importante al que llega Eli cuando hablamos justo de la investigación
cualitativa y en general de la investigación, ¿no? Como cuál es ese proceso o cuáles son esos procesos inferenciales que están detrás de la manera en la cual vamos a generar conocimiento. Entonces, bien menciona tres formas muy interesantes, la inducción, la deducción y la abducción de Peirce, por ejemplo, que me parece genial. Y bueno, yo a esto también he dado el concepto o la idea de lo que es una inferencia dialógica, en el sentido en el cual vamos de la inducción a la deducción. Y una de las cosas muy importantes que a mí me gusta aclararle mucho a mis estudiantes cuando hacemos este tipo de estudios cualitativos es que debemos de aprender a sistematizar nuestro pensamiento y saber cuándo vamos a utilizar o cuándo más bien estamos utilizando una lógica inductiva y cuándo estamos utilizando una lógica deductiva. Creo que es muy importante que aprendamos a hacerlo. Y entonces ahí viene la pregunta, o una de las preguntas fuertes, ¿qué vamos a entender por inducción y qué vamos a entender por deducción? Fíjate que de manera muy general se ha pensado, se ha planteado la idea de que inducción es ir de lo particular a lo general y la deducción de lo general a lo particular. Pero una pregunta más importante ahí es ¿qué vamos a entender por un particular? ¿Qué vamos a entender por un general? Entonces yo les digo a mis estudiantes que podemos partir de la idea de un particular como un hecho o una evidencia, un observable, ¿no? Que tengamos. Y cómo es que distintos observables nos pueden llevar a pensar que se comportan de ciertas características semejantes, tienen ciertos patrones similares y podemos arrojar una categoría, no es un proceso inductivo. Pensemos, por ejemplo, en una silla que tiene ciertas características, o pensamos que tiene ciertas características, y al momento de ver varias sillas, pues vamos a encontrar que quizás haya muchas cuestiones en las que son diferentes de las sillas, ¿no? Lo que le llama los accidentes, Aristóteles. Pero al fin de cuentas vamos a encontrar ciertos patrones semejantes. Entonces, cuando encontramos esos ciertos patrones, pues vamos a encontrar ya lo que es una categoría, ¿no? Que va a ser silla. Entonces, de esa manera podemos ir de lo particular a lo general. Y bueno, de lo general a lo particular sería la lógica al contrario de la inducción. Yo creo, Javier y Eli, que estos dos procesos sí efectivamente son muy importantes para entender lo que es la investigación cualitativa, y creo que a veces partimos de una investigación cualitativa que empieza a hacer algunos elementos inductivos cuando estamos, por ejemplo, analizando, pero al fin de cuentas también hay mucho de deducción, ¿no? Hay mucho de la teoría que ya está previo y que vemos en los datos, ¿no? Esa sería un poquito mi contribución. Eli, ¿quiere aportar? Eli, ¿quiere aportar? En realidad, Poncho lo ha resumido bastante bien, ¿eh? El tema de la inducción y la deducción. Quizás ahí voy a señalar algo referido a la abducción, que me parece que es quizás algo que lamentablemente poco se habla en Latinoamérica, poco se habla en las cátedras de investigación cualitativa. Es que se ve y se piensa, ¿no? Se piensa, bueno, la investigación cuantitativa, y erróneamente dicho sea de paso, investigación cuantitativa igual deductiva, ¿no? Tienes la teoría y de la teoría intentas explicar la realidad, ya está, ¿no? Digo, erróneamente. Y en la investigación cualitativa, bueno, partes de lo particular, de casos particulares. Se le fue la onda a Eli. Poncho, se nos fue. Se nos fue el profesor Eli. Complementa la idea, Claro. ¿no? Está hablando desde lo particular a lo general, Sí, ¿no? Que mira, es un error. Exacto. No sé si ahí esté regresando, pero bueno, mira, lo que decía él, y creo que sí es muy importante, él ya nos estaba hablando de la abducción, ¿sí? De esta forma inferencial que en principio no nada más se le ha atribuido a este Charles Sanders Peirce, un filósofo y también un científico. También Aristóteles hablaba un poquito de ello.
Y esta lógica abductiva, dice Peirce, que es la lógica en la cual sacamos o emergemos hipótesis, hacemos emerger hipótesis. Y la forma en la cual se emergen las hipótesis no es del todo inductiva o deductiva. Utiliza estos dos mecanismos. Entonces, supongo que a lo que iba Eli era justamente mostrar que el camino de la abducción es el camino de la inferencia y que va más allá de simplemente pensar en la inducción o en la deducción como modelos. Es más, yo hasta en cierto momento me podría atrever a considerar que el sistema abductivo tiene que ver mucho con también el concepto de dialéctica, ¿sí? De hacer dialéctica, un concepto que podríamos encontrar quizás en Marx, podríamos encontrar en Hegel y en otros autores. Entonces, creo que más bien tiene que ver con esa idea y que efectivamente él menciona que es algo que no se suele enseñar. Claro, y yo creo que también ahí tiene mucho que ver con el hecho de que, por ejemplo, Peirce, aunque es un filósofo de principios del siglo XX, padre del pragmatismo, al fin de cuentas, creo que se ha valorado poco en Latinoamérica, pero creo que es muy importante también, ¿no? Entonces, creo que ahí la lógica abductiva pues juega un papel importante en la investigación cualitativa, de hecho. Hola, ¿me escuchan ahí? Creo que Vamos, regresaste. Se te cayó la cámara, pero te escuchamos, Lo ¿no? que pasa No es es tan que- necesario verte. Lo que pasa es que yo nunca dejé de escucharlos a ustedes. Y no sé qué estará pasando. Bueno, igual si se vuelve a caer, avísenme, porque creo que es una cuestión con los botoncitos de acá. Ya creo que Pocho lo dijo casi todo, ¿no? Es en la cualitativa, en la abductiva, lo que se hace es que lo que se extrae inductivamente se asocia con un marco teórico referencial. Es decir, no es que esté opuesto, no es que se niegue la existencia o la posibilidad de un marco teórico, ¿no? Entonces, estas aducciones nos van a permitir crear hipótesis que pueden ser, digamos, explicadas posteriormente, ¿no? Igual tampoco le tengamos miedo al término hipótesis dentro de la investigación cualitativa, que se pueden plantear, ¿no? Entonces, a veces se piensa, no, investigación cualitativa no tiene hipótesis, claro, pero si estás pensando en una descriptiva o si estás pensando en la cualitativa, desde la cuantitativa, obviamente ahí no puedes plantearte nada. Pero si ves a la cualitativa como más que eso, y ves que te pueden llevar a plantear bastantes hipótesis, entonces sí es bastante interesante. No son hipótesis que se van generando en el camino. ¿Y qué es lo interesante de esta lógica abductiva? Que te permite crear lo que Green y Todorov llaman teorías de medio rango, ¿no? Teorías de medio rango que estarían, digamos, debajo de aquellas teorías generales, teorías sustantivas, como las plantea Sautu, ¿no? En este libro de Todo es metodología y Todo es teoría, que imagino que han revisado también, estarían a un nivel más bajo que nos permiten explicar realidades específicas de contextos específicos con cierto grado de probabilidad. Y esa es la parte interesante de la cualitativa. De repente con la cualitativa pues no vamos a descubrir pues qué es lo que piensa toda una mayoría de gente, qué es lo que piensan los adolescentes de una ciudad, no. De repente con la cualitativa nos va a interesar qué es lo que piensa un grupo pequeño, qué es lo que piensa de repente los chicos de un colegio, las personas que están recluidas en un establecimiento penitenciario, de repente las personas que se dedican a uno u otro trabajo, y nos va a servir de repente para ir generalizando, ¿no? En términos más teóricos que numéricos, ¿no? Y quizás de la generalización, de muestra, podemos seguir hablando también en otros capítulos, no hay problema. Eli, pínchate ahí el icono de la cámara a ver si aparece. Eli o Poncho, ¿no? El que quiera responder. ¿Qué entendemos por hipótesis cualitativa? Yo tendería a pensar que son conjeturas del investigador, ¿no? Pero una hipótesis cualitativa, ¿cómo la...? Y yo sé que Poncho también es un experto psicometrista. ¿Cómo aprobamos o rechazamos una hipótesis? Ok, si quieren les comento un poquito yo. Creo que cuando hablamos de hipótesis, el primer reto cuando estamos frente, por ejemplo, aquí a una tesis o un trabajo de investigación, es comprender qué es una hipótesis en general y
darle el espacio también para comprender lo que es una hipótesis estadística, ¿no? Porque es como que muy diferente. Claro, una hipótesis de investigación o una hipótesis de trabajo se puede derivar a hipótesis estadísticas, pero muchas veces una gran hipótesis de investigación pues arroja muchísimas hipótesis estadísticas. Creo que pasa algo muy semejante también en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa igual podemos tener una hipótesis, por ejemplo, yo mencionaba la descripción, la comprensión, podemos tener una hipótesis acerca de la comprensión de un fenómeno de estudio, sin que ello se delimite a una cuantificación. Entonces, creo que eso es importante tener en cuenta, que no exactamente tenemos que hablar de una cuantificación. Dijo Eli una cuestión muy importante acerca de estas teorías de medio rango, que tendrían que ver igual con la manera en la cual desarrollamos hipótesis. Por ejemplo, en un proyecto de investigación cualitativa estamos haciendo hipótesis constantemente, y que seguramente eso tiene que ver mucho con el concepto de abducción. Es decir, estamos constantemente reiterando hipótesis que parecieran que son muy difusas, muy rápidas, y que rápidamente vamos captando y vamos trabajando en un terreno desconocido, ¿no? Igual, ¿no? O sea, yo cuando hablo de exploración siempre recuerdo o pienso en mí estando en la selva o en el bosque, y decir, a ver, voy a agarrar por este lado. Y en la selva. En la selva, ¿no? Bueno, acá es semidesierto. Entonces, en el semidesierto del altiplano de México salgo y pues resulta que no hay un camino, una vereda hecha. ¿Y qué hago? Hago una hipótesis de ir por ese camino y lo voy transitando, y eso me va reafirmando o no lo que estoy pensando, ¿no? Creo que es la misma suerte en la investigación. Al fin de cuentas, creo que una de las cosas que trabaja la abducción y Peirce, por ejemplo, es esta forma y también este John Dewey, que trabajó desde el pragmatismo, esta forma más intuitiva, en donde la forma de investigar es una forma de búsqueda. Y hay que tener en cuenta que todos los animales buscamos, ¿no? Es un fenómeno natural. Entonces, pues, un animal académico. Exacto, el Homo academicus, ¿no? Somos. Bueno, hasta ahí, ¿cómo ven? Bueno, Eli también, yo sé que le gusta ir a la selva a hacer su estudio etnográfico ahí también. Sí, no, de hecho, una cosa que también es interesante ahí. Por ejemplo, yo donde me planteo hipótesis, y es que ese tema me encanta, el tema de las hipótesis. Una de las cosas que a mí me gusta, que a mí me interesa bastante en la investigación cualitativa, es el análisis cualitativo, el análisis de datos cualitativos, de información cualitativa, y quizás dentro de toda la investigación cualitativa lo que más me apasiona. Y cada vez que alguien dice, pues no, ¿de dónde sacamos hipótesis en la investigación cualitativa? Pues yo saco hipótesis a cada rato, o sea, porque es lo que más aparece en el análisis de datos cualitativos. En el análisis de datos cualitativos, imagínate que estamos investigando, qué sé yo, no sé, pues vamos a poner representaciones sociales frente al uso de tecnologías en época de pandemia. ¿Ya está? Representaciones, o sea, qué es lo que piensan las personas sobre el uso de la tecnología, ya está. Y vamos a un colegio y le preguntamos a los niños, les preguntamos a los profesores y les preguntamos a los directores. Vamos a preguntarles a los tres sobre el mismo fenómeno, ¿ok? Entonces, les preguntamos a los tres sobre el mismo fenómeno. Excelente, triangulamos la información y todo lo que quieras. Podemos hacer entrevistas, observaciones, etc. Cuando nosotros analizamos la información, lo que nosotros vamos a ir obteniendo son códigos, y esos códigos nos van a dar referencias acerca de patrones. Entonces, las hipótesis o el tipo de hipótesis que nosotros nos planteamos en la investigación cualitativa cada vez que hacemos el análisis de datos es, digamos, ¿no? Si es que por ahí de repente los chicos dicen, ¿no? Que de repente no les afectó mucho esta situación de nuevo uso de tecnologías porque ellos ya conocían esto, entonces ya está, no les afectó mucho. Y de repente por ahí hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que a los que sí les ha afectado. Y entonces, obviamente, ahí viene la labor tuya, nuestra como investigadores, es, mientras estamos haciendo la investigación, pensar, ¿por qué es que este grupo
a este grupo de personas no les está afectando y por qué este grupo sí les está afectando. Y entonces empezamos a indagar. Y el proceso aquí es diferente al que se hace en la investigación cuantitativa. Lo que se hace aquí es indagar para ir conociendo, ¿no?, qué es lo que puede haber pasado en ese grupo. Y entonces vamos a ir buscando explicaciones a nivel grupal. Y vamos a ir haciendo comparaciones. Y obviamente, previamente a hacernos comparaciones, tenemos que formularnos hipótesis, ¿no? ¿Por qué es que pasa esto en este grupo y por qué no pasa esto en este otro grupo? Quizás lo que habría que plantearnos ahí es que quizás este grupo sea, qué sé yo, porque está siendo afectado pues por la edad, está siendo afectado, qué sé yo, porque ha tenido ya una clase particular o ha tenido alguna experiencia particular. Entonces, eso es interesante y nos vamos haciendo hipótesis a cada momento. O sea, no son hipótesis, digamos, tan rígidas como se tienen en la investigación cuantitativa, no esperamos, no las buscamos tampoco, sino son hipótesis que se van creando. Se van creando y a medida que avanza la investigación, pues se van verificando y ya está. No hay otra cuestión, no hay un fantasma ahí, ¿no? Y de esto ya nos hablaba nuestro querido Miguel Martínez Migueles, que cada vez que alguien de repente por acá está empezando a hacer investigación cualitativa y dice no sé qué leer para hacer investigación cualitativa, Miguel Martínez Migueles, Ciencia y Arte en Investigación Cualitativa y la Nueva Ciencia. Y ahí te vas a aprender todo lo que has aprendido en el Sampieri, lo vas a desaprender con Miguel Martínez Migueles, porque ahí realmente es donde vas a aprender a hacer investigación cualitativa, porque el tipo era la esencia, él era la investigación cualitativa. Entonces es un muy buen libro y ahí vas a encontrar esto, las hipótesis, para no estar discutiendo, porque veo el foro, Javier, veo en la página donde cada vez que la gente plantea preguntas acerca de si existen hipótesis en la cualitativa, y yo a veces me canso y no respondo porque es mucho, es mucha gente que dice, no, que de verdad se araña. Pero en realidad esto ya se habla hace bastante tiempo. Es más, y perdonen que me tomo un poquito de más, en las revistas de alto impacto, por ejemplo, cuando tú lees los YARS, ¿no?, del APA, o cuando tú lees los otros criterios, que ya se me va el nombre, de los otros criterios para plantear investigación cualitativa, una de las cuestiones que te plantean ahí es, tu investigación parte de una hipótesis, desarrolla una hipótesis o cierra una hipótesis en las investigaciones cualitativas. Y entonces esas cosas son interesantes. Yo creo que ya debemos dejar de estar discutiendo de si son viables o no son viables las hipótesis en las investigaciones cualitativas, porque hace rato está comprobado que sí son viables, pero son diferentes a las hipótesis que se plantean desde la investigación cuantitativa, y su comprobación pues también es otra cosa muy distinta, ¿no? Disculpe por el tiempo extra. No, sí, es muy importante eso que estás mencionando. Y fíjate que yo en el máster hice una tesis teórica, lo que sería una tesis a lo mejor hasta filosófica, y partí de una hipótesis, y eso me demostró, y yo vi cómo justamente desde un ámbito filosófico, pues quizás el filósofo no va allá a campo a hacer observaciones, o no está buscando una estadística significativa, pero se siente en su sofá con su whisky y con su puro. Se sienta y empieza simplemente a hacer experimentos mentales que le permitan tensionar sus argumentos. Y en la medida en la cual tensionas esos argumentos, pues tienes la forma en la cual estás decantando supuestos, hipótesis y conjeturas, ¿no? ¿Cómo ven? Mira, para serte sincero, no me queda claro qué es una hipótesis cualitativa y cómo la comprobamos o cómo la rechazamos, ¿no? O sea, Eli o Poncho, doctores, ¿no? Doctorísimos. ¿Cómo? A ver, lo que yo entiendo, ¿no? Hipótesis son ciertas premisas que se comprueban o se rechazan. ¿Cómo vamos a comprobar que cierta comunidad o de una escuela, de un colegio... Interacción, nada más, ahorita tenemos ya una persona. Bueno, debe ser tu esposa que está ahí viendo. Sí, hola mi amor, me voy a decir. Qué estupidez. Ahí volvimos. Ya volvimos. Pues sigamos, igual se queda para la posteridad. Compadrito, entonces... Eli, repite un poco, ¿no? Porque no hay nadie viendo. Estamos hablando de nosotros. Bueno, ahora tomemos una cerveza, entonces.
Ujú. Así es la investigación cualitativa, ¿no? De repente nos ven, de repente no nos ven. Mira, Eli dice algo muy interesante respecto a estos nuevos modelos o muchos nuevos modelos de la investigación cualitativa. Y yo nada más quiero apuntar un comentario que creo que es interesante sobre, no sé si han escuchado esto de la investigación de experiencia de usuarios, que actualmente se utiliza mucho para las aplicaciones. Entonces, uno revisa esos materiales le llaman UX Research, y francamente es investigación cualitativa, ¿no? Lo que está detrás de estas nuevas formas de investigar en el marketing digital. Y que, bueno, lo volteo a ver y digo, es que ahí está, ¿no? Es como que el nuevo giro, o es ya un giro epistemológico fuerte que está ahí presente, ¿no? Y que, bueno, uno puede decir, pues bueno, ahorita está en el marketing digital, pero lo podemos utilizar para muchas otras cosas. O sea, hay mucha potencialidad en esa forma de utilizar los estudios cualitativos. Bien decía Eli sobre la etnografía digital, ¿no? Y creo que ahí es en donde vamos a encontrar también mucho del futuro de este tipo de técnicas y, por supuesto, traer aquellos paradigmas, enfoques que también ya han sido valorados en el pasado y combinarlos con estos nuevos enfoques, con los retos de la digitalidad. Y creo que ahí está un poder impresionante. Y nada más para terminar esta idea, fíjense que en la actualidad, en el estudio del bienestar, se ha trabajado muchísimo sobre el ámbito cuantitativo, ¿no? La economía, la psicología, la sociología, la antropología han estudiado muchísimo el bienestar. Pero en la actualidad, vamos a ponerle 2005 hacia la fecha, he visto una serie de estudios que tratan de darle ese giro epistemológico al estudio más cualitativo. Ellos de hecho le llaman estudios basados en personas, en vez de estudios basados en variables. Es decir, ahora lo que se busca es justamente estudiar a las personas. Y ya simplemente el hecho de poner el concepto persona frente, en vez de poner sujeto o en vez de poner trabajador, ya es un campo muy distinto, porque nos está abriendo la posibilidad de todo lo que implica el ser humano, o mucho de lo que implica el ser humano, en totalidad, ¿no? Entonces, creo que ese giro es muy importante en los estudios cualitativos y de aquí en adelante para comprender en general cómo hacemos investigación, ¿no? ¿Qué les parece si hablamos de las técnicas? Claro. Eli, tú escribiste un artículo en un libro, ¿no? Es como el análisis de contenido cualitativo o algo así. Cuéntame un poco, a mí me llama la atención el título, ¿no? O sea, el análisis de contenido me parece que es una de las técnicas, ¿no? De análisis cualitativo, pero... En realidad Cuéntame. es la forma de análisis de los datos, ¿no? En la investigación cualitativa, la parte digamos, del uso de la técnica y demás, pues es una cuestión, digamos, que también tiene que ir ligada al cómo se analiza, ¿no? O sea, cuando uno elabora una técnica, cuando uno elabora, perdón, un instrumento de investigación cualitativa, cuando estás elaborando una entrevista, una guía de entrevista, por ejemplo, una guía de focus group, una guía de observación participante, pues es bastante interesante saber también de antemano qué es lo que vas a analizar o cómo es que la vas a analizar. A una entrevista le puedes aplicar análisis de discurso, le puedes aplicar análisis de contenido, le puedes aplicar otras cosas más, o sea, puedes analizarla de muchas maneras. Y yo siempre soy claro en los cursos que doy que yo no hago análisis de discurso, ¿no? Me parece genial, me parece una herramienta bastante interesante, pero la dejo más para los sociolingüistas, para la gente lingüística, para la gente, digamos, de filosofía, que es bastante interesante el análisis de discurso. No digo que no sea interesante. Yo me encargo más del análisis de contenido cualitativo.
Ahora bien, cuando se elabora, por ejemplo, cuando se diseña una entrevista, o perdón, una guía de entrevista, siempre se me va, cuando se diseña una guía de entrevista, una guía de focus, a veces vienen las personas y te dicen, no, mira, para hacer una entrevista cualitativa, pues plantéate 5 preguntas, ¿no? Y ya está. Y yo siempre me quedo con la duda, ¿y por qué no 6? Sí. ¿Por qué no 4? 4. Igual que la muestra, ¿eh? Igual que la muestra. Y ahorita ni siquiera hemos discutido de muestra, pues de muestra también nos tiramos 3 horas más acá. Pues sí. con ese rollo de la saturación, que seguramente muchos, que muchos lo tienen acá, pensando que la saturación es la única forma de ver el tema de la muestra cualitativa, cuando no es así. Mírate. Ah, acá habla la saturación, ¿no? Ah, no, ese es el de Flick, ¿no? Flick, muy bueno, ¿no? No, la saturación es interesante, pero no es la panacea y no es lo único que deberíamos ver. Hay otras cosas que no fuimos a negro, ¿no? Pero ya volvimos, yo le pateé la pantalla, ¿verdad? Ya volvió. Sigue negra la pantalla. No, sí, ya volvió. Bueno, sí, sigo con el discurso para cerrar mi idea nada más. Claro. Y entonces en el tema de la elaboración de instrumentos, por ejemplo, la vez pasada leía en el foro que hay, ¿no? De metodología y que recuerdo que mucha gente pregunta siempre por los instrumentos y yo cada vez que tengo oportunidad respondo, ¿no? A veces me hacen caso, a veces no hay problema. Pero a veces, por ejemplo, salen tipo respuestas del tipo, en una investigación cualitativa no debes plantearte preguntas, ¿no? No debes plantearte, digamos, una matriz de categorización y nada de eso, sino como el investigador es el mismo instrumento, deja que todo fluya a través del investigador. Ya, mira. Yo particularmente, o sea, estoy totalmente así distanciado de esas posiciones de corte muy subjetivista. Está bien que la investigación sea subjetiva, y esto es algo que también siempre lo digo a mis estudiantes. O sea, está bien que la investigación cualitativa sea subjetiva, pero no significa que tú le vas a meter cualquier cosa. Está bien, tiene sus parámetros, y los parámetros nos dictan la misma realidad, ¿no? Entonces no se trata de, porque la investigación cualitativa es subjetiva, pues yo interpreto lo que se me da la gana, hago preguntas que se me den la gana, planteo una muestra que se me dé la gana, hago análisis, y eso no es investigación cualitativa, eso es cualquier cosa. Esa es una de las razones por las cuales mucha gente le tiene cierto pavor a la investigación cualitativa, porque piensa que hacer investigación cualitativa es, pues, imaginarse cosas, plantearse cosas en lo abstracto, cuando no va por ahí la investigación cualitativa. Justamente los que hacemos investigación cualitativa o los que buscamos hacer investigación cualitativa más rigurosa o más seria, tratamos siempre de hacer preguntas incómodas, ¿no? Ya está, entonces solo te he dicho 10 entrevistas, ¿y por qué no 9? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 13? Claro. ¿Por qué no 17? ¿Por qué no 21? Hay un estudio, no recuerdo ahorita el autor, pero si quieres de ahí se lo mando, que ha hecho donde hicieron una investigación acerca de por qué los investigadores cualitativos eligen las muestras cualitativas. ¿Quieres ver la respuesta? ¿Saben por qué se eligen las muestras cualitativas? Múltiplos de 2 o múltiplos de 5. 8 entrevistas, 5 entrevistas, 10 entrevistas, 15 entrevistas. Difícilmente vas a leer un artículo cualitativo en el cual encuentres un número primo. Y eso es curioso porque cuando tú te preguntas y dices, qué interesante que la saturación siempre se alcance en múltiplo de 2 o múltiplo de 5, cuando en realidad no es así. Es que mucha gente, muchos investigadores, y hablo de revistas top, muchos investigadores se plantean que la investigación cualitativa pues es muy abstracta, ¿no? Y entonces esto es una cuestión a lo que yo particularmente siempre trato de sentar. O sea, hagamos investigación cualitativa, subjetiva, todo lo que quieras, pero siempre esa subjetividad tiene que estar enmarcada. Tiene que haber lo que Miles Fuerman y Saldaña llaman cadena lógica de evidencia. ¿Qué es esta cadena lógica de evidencia? Es evidenciar todo lo que tú hagas. O sea, si vas a tomar una decisión, genial, ¿dónde está tu memo, tu nota, donde te has quedado, donde tú te has planteado esa decisión? Genera un punto de corte para establecer la saturación, el punto de saturación, genial, ¿dónde lo has ubicado? ¿Cómo lo has hallado? Entonces son cuestiones que tenemos que plantearnos. Y en la elaboración de instrumentos, yo particularmente hago un ejercicio que es bastante sencillito, que es la elaboración de una matriz de categorización para plantear guías de entrevista semiestructurada, y que a partir de ello ya, digamos, podemos ir generando, ¿no? Hago libro de códigos también, un libro de códigos previo, muy chiquito, para a partir de ello ir codificando, pero digamos, no dejo que la teoría empape toda mi investigación, porque para la investigación cualitativa el marco teórico es referencial, de ahí su nombre,
ni tampoco hago pues que hago como de los ojos cerrados, como muchos investigadores piensan, de que la investigación cualitativa, tú tienes que alejarte de toda tu teoría, tienes que alejarte de conceptos preestablecidos, como si tuvieras una tabla rasa, como si tuvieras una pizarra en la cabeza y te pudieses alejar de tus de tus estereotipos, de estas ideas previas. No puedes, no se puede. Entonces, las teorías te van a estar inundando. Entonces, el ejercicio más sano, más ético, es simplemente evidenciarlo, ¿no? Y evidenciar, y en esa cuestión de la evidencia, pues, digamos, es lo mejor que podemos hacer, y obviamente colocarlo en la parte metodológica, ¿no? Entonces, por ahí doy algunos alcances acerca de este tema de, digamos, un poco de mitos de esta investigación cualitativa, y un poco, digamos, acerca de cómo voy armando los instrumentos, ¿no? Claro. Creo que es una excelente contribución, Eli, lo que acabas de mencionar, y creo que nos da la idea de que en investigación cualitativa no hay una ruta directa que podamos seguir, ¿no? Que digamos, este es el camino, sino que tenemos intuiciones, tenemos ciertos pilares que nos van dando indicadores, indicios de por dónde caminar, ¿no? En función de muchos trabajos y de mucha investigación previa que se ha realizado. En ese sentido, yo recuerdo mucho ahorita con lo que estás mencionando algo de un estudioso de los métodos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales, que es Alan Bryman, norteamericano, que tiene un libro que se llama Quantity and Quality in Social Research. Ya es un libro de 1988 y ya desde ese momento está tensionando la idea de lo que es lo cuantitativo y lo que es lo cualitativo. Y él menciona mucho que en investigación cuantitativa pues tenemos toda una retórica científica y ciertos grados de validez y confiabilidad que tienen que ver con las pruebas, validez interna, externa y otro tipo de cosas por el estilo. Pero ¿con qué cuenta el investigador cualitativo pensando en un homólogo con estas áreas más cuantitativas? Bueno, pues Bryman dice que el respaldo autoconsciente de las prácticas cualitativas, ¿no? Y que tiene que ver mucho con eso que dices, con el de tener esa intuición y esa manera de ser sensible a lo que estoy haciendo y irlo reportando. Ir reportando lo que voy trabajando, cómo lo voy haciendo, por qué pongo un punto de saturación aquí, por qué lo pongo acá, por qué esta muestra, por qué no esta otra, por qué el número, y simplemente ir reportando y ser francos también, ¿no? En ese sentido. Y bueno, el respaldo autoconsciente tiene que ver también con el hecho de que, al menos yo considero que hay que entrarle un poco efectivamente a la epistemología, pues para trabajar algo de investigación cualitativa, ¿no? Creo que es fundamental, si no es que vas a tomar todo, si necesitas tener algunas de esas bases, y bueno, ahí está, ¿no? Está presente. Oye, Eli, complementando, ¿no? El concepto de saturación. Yo hice la tesis de sociología de pregrado cualitativa, ¿no? En ese momento no había no había descubierto, ¿no? la riqueza de la estadística, ¿no? Luego me di cuenta, ¿no? Pero ya en el entrevistado 8 ya yo le hice como a 12 profesores, ¿no? Era sobre que, digamos, qué opinaban los profesores, la expectativa de profesores sobre la educación popular, ¿no? Porque había un universitario popular, los tipos hacían clases voluntarias, entonces era que esperaban de los estudiantes en resumen. Y ya al profesor 8 ya se saturó, ¿no? Ya el 9, el 10 ya empezaban a repetir lo mismo. Entonces, tú dices que el concepto de saturación, bueno, ahí lo encontré. Pero, ¿por qué fue en el 8? Porque, bueno, era múltiplo de 2, ¿no? Entonces, pero por ahí fue, ¿no? Por ahí se empezó a repetir. Y cuando ya la gente te empieza a decir lo mismo que te dijo un anterior, ya empiezan como a darse vuelta en lo mismo, ¿no? O así lo entendí yo. Mira, es que no habría problemas si es que los investigadores fuesen sinceros y dijesen, ¿no? Yo voy a hacer mi investigación desde teoría fundamentada, voy a utilizar la saturación como criterio para la determinación de la muestra, y a partir de ello hago mis entrevistas,
¿no? Voy haciendo mis entrevistas, el método comparativo constante, ¿no? Hago la entrevista, analizo. Hago la entrevista, analizo. Hago la entrevista, es un proceso iterativo, ¿no? Voy haciendo la entrevista y voy analizando y de esa manera, pues voy verificando en qué momento se va a saturar, ¿no? No habría problema si es que fuera así. El problema es que no necesariamente todos los que hacen teoría fundamentada la hacen así, ¿no? Y no todas las investigaciones en todas las universidades son teorías fundamentadas y lamentablemente muchas de las investigaciones, repito, muchas de las investigaciones, los investigadores se plantean una muestra, digamos, no sé cómo llamarla, a priori, una muestra, digamos, previa, y dicen, voy a entrevistar a 15, voy a entrevistar a 20, voy a entrevistar a 8, 10, y entonces terminan de hacer todas las entrevistas y recién hacen el análisis. Entonces, eso es lo que suele pasar, porque no todos hacen teoría fundamentada. ¿Ok? Está bien que si alguna persona quiere hacer teoría fundamental y si le salen 8, pues perfecto. Si le salen 7, perfecto. Si le salen 5, perfecto. No hay problema. El problema es a esa gente que no hace teoría fundamental, que hace una fenomenología, que hace una hermenéutica, etcétera, etcétera, y se plantea pues de antemano 8 entrevistas, 15, 10, no lo sé. Entonces, he ahí las dificultades y ahí cuando no somos muy sinceros en decir qué tipo de investigación estoy haciendo y qué tipo de muestra estoy considerando. Hay un autor que se llama Robinson, que también después les voy a compartir el enlace, que tiene un texto sobre, que me encanta, es sobre el muestreo cualitativo en casos de investigaciones que tienen que ver con entrevistas. Y entonces yo, ¿por qué tomo este texto, digamos, como un texto que para mí es interesante, ¿no? Se llama, este autor es Oliver Robinson. ¿Por qué yo lo tomo como un autor de suma importancia? Pues porque justamente nos ayuda a entender que hay muchos tipos de poder establecernos el muestreo en la investigación cualitativa. Es decir, la saturación es una de las formas, y está bien si estás haciendo teoría fundamentada. Pero si estás haciendo fenomenología, si estás haciendo etnografía, si estás haciendo otro tipo de investigación, quizás la determinación de la muestra por saturación no sea muy útil, ¿ok? Claro. De repente quizás existan otras formas de hacer un muestreo. Y entonces pensar que solamente tenemos como vía el muestreo por saturación, ¿no? Y a través de este muestreo teórico, como hablaban Strauss y Corbin, no necesariamente es así, ¿no? Entonces, se puede hacer otro tipo de muestreo y se puede hacer otro tipo de, digamos, aproximación hacia el entendimiento del fenómeno cualitativo. Y ojo, la saturación, de acuerdo a Miles, Huber y Saldaña, es uno de los criterios. Estos tipos te plantean 13 criterios, 13, y de los 13, uno es la saturación. Imagínate, sí, claro, todo lo que estamos perdiendo, o sea, todas las cosas que estamos dejando de ver por concentrarnos en la bendita saturación y tal. No, repito, no digo que no sea importante. A lo que voy es a que no toda investigación cualitativa es teoría fundamentada y no toda investigación cualitativa necesita completar su muestra por saturación. Pueden haber otro tipo de criterios. Chequen el texto de Robinson, que no sé si te lo puedo pasar por acá, Javier, y lo compartes en el chat. Sí, con gusto, manda y compartimos. Dale. Entonces sí, esa parte me parece clave, que también es otra de las cosas que suelen preguntar en el grupo. Y que pues la gente se pelea cuando hablan de muestra. En realidad esa es otra de las peleas eternas. Muestreo cualitativo, y es un post que vende en realidad. Claro. Sí. Claro. Y fíjate que sí es muy importante esa parte, ¿no? Y bueno, ya que mencionaste en algún momento el trabajo de Miguel Martínez Migueles, creo que es importante. Él también menciona ahí algunos tipos de muestreos intencionales que van muy bien con la investigación cualitativa, ¿no? La muestra intensiva, la muestra de máxima variación, claro, muestras homogéneas o paradigmáticas, estratificadas, casos críticos que menciona o casos derivados o desviados, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado mucho en la investigación cualitativa casos de máxima variación, ¿no? Sobre una misma variable, por ejemplo, yo utilizo a veces la investigación cuantitativa a la par de la cualitativa, y lo que hago es, estudio, por ejemplo, bienestar, satisfacción con la vida, y determino niveles elevados y bajos de bienestar o satisfacción en una magnitud, un estudio cuantitativo, y eso me sirve como criterio para una muestra de máxima variación.
en términos cualitativos, ¿no? ¿Por qué? Porque estudio, por un lado, los que están más insatisfechos, les hago una entrevista sobre el bienestar y también a los más satisfechos, ¿no? Y entonces ahí tengo esa comparación de grupos que también hablamos en un inicio y que es muy importante, ¿no? Solo que aquí yo parto de una variable cuantitativa que me ha hecho el corte, ¿no? También eso porque mucha gente también se pregunta, bueno, ¿y cómo se vinculan los trabajos cuantitativos con cualitativos? Al menos yo así los he vinculado. Y que es algo que también, al menos en la psicología, hacemos mucho, ¿no? Con esto igual de la psicometría, cuando buscas hacer una psicometría para un estudio de personalidad o un análisis, una escala de personalidad o una escala de cualquier otro elemento psicológico, pues lo que haces es decantar, ¿no? los grupos por características que tienen. Y ese respecto era también mucho a lo que me refería con esto de la investigación o el enfoque centrado en personas, ¿sí? Porque los enfoques centrados en personas justamente lo que intentan es retomar el sentido de lo que es la persona como punto de partida y punto de llegada para la investigación y no tanto las variables, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y también espero con eso mencionar un poquito lo que mencionaba en el chat el doctor Ricardo Contreras, que le mando un saludo a un amigo y un mentor, y que menciona, bueno, ¿y qué pasa con este criterio de lo que es el sujeto-objeto, ¿no? La ontología del sujeto-objeto, y pues que tiene que ver muchísimo también con, bueno, cómo abordamos al otro, ¿sí? Que tiene que ver con eso de la muestra intencional o la muestra cualitativa. ¿Quién es el otro? Es cómo lo vamos a trabajar o qué es. ¿Es un objeto de estudio? ¿Es un sujeto de estudio? ¿Es un trabajador? ¿Es una ama de casa? ¿Es un migrante? Entonces, va a depender muchísimo de ese enfoque que le demos el cómo vamos a abordar, por ejemplo, una entrevista, ¿no? Ya desde ese punto de partida. Entonces, yo me he dado la tarea de trabajar justamente, como también menciona otro, o ha dicho otro de mis mentores, Mariano Rojas, dice, hay que verlos como personas de carne y hueso, ¿no? De carne y sí, exactamente, ¿no? Porque a veces, pues sí se nos olvida y nada más vemos igual el número de a ver cuántas entrevistas puedo hacer o tengo que hacer o cuánto es el mínimo que puedo hacer, pero en realidad es simplemente el abordaje de las personas y creo que el abordaje de las personas y de su singularidad también nos va a permitir, y esto ya desde un enfoque ideográfico, nos va a permitir ver singularidades, donde no veamos que son cosas que se replican, ¿no? Yo suelo hacer mucho en las entrevistas que, aunque tengo una guía de entrevistas de 5 o 10 preguntas, pues a veces dentro de la misma entrevista o diálogo, pues resulta que dice algo la persona que le hago una pregunta extra que yo no le hice a alguien anteriormente. Sino que, el anclaje. Sí, claro. Sino que en ese momento me resultó importante hacerlo. Y entonces eso ya va a cambiar completamente el giro de lo que podríamos encontrar, por ejemplo, para una categoría que estemos analizando, ¿no? Porque ya abriste otro camino y a lo mejor a la siguiente persona no le preguntas eso, pero haces otra derivada de alguna de otras preguntas. Entonces, es muy importante ese ámbito y creo que es también considerar estas dos perspectivas de lo que es lo nomotético y lo ideográfico, ¿no? Que tendría que ver con la búsqueda de los patrones, que tendría que ver con esa parte más nomotética y también apreciar la singularidad, ¿no? Que sería ese ámbito ideográfico al momento de hacer los estudios. Eli o Poncho, Eli, si puede pinchar ahí el icono de la cámara para que te veamos. La diferencia entre fenomenología y hermenéutica para gente de pregrado, ¿no? Que nos estamos iniciando en estos temas, no entremos en
filósofo de los filósofos, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, las características de la fenomenología, de la hermenéutica, diferencia y puntos de encuentro? Lo que pasa es que en una investigación, en los diseños de investigación cualitativa, pues todas las investigaciones cualitativas tienen algo de hermenéutica, ¿no? Todas. No hay investigación cualitativa que no tenga algo de hermenéutica. En todas, los investigadores, digamos, las personas que están trabajando el análisis hacen algo de hermenéutica. Ahora, como hablábamos hace un rato, digamos, en los diseños de investigación cualitativa hay diseños que, o sea, no se trata de que los diseños estén uno por un lado, el otro por el otro lado, y digamos, no haya puntos de unión, de conjunción. Por ejemplo, entre la fenomenología y la hermenéutica hay puntos de conjunción, ¿no? Hay inclusive un subtipo de diseño dentro de la fenomenología que se llama el diseño de la fenomenología hermenéutica, ¿no? Y ya lo señala Creswell ahí en este libro también interesante de aproximaciones a la investigación cualitativa. Entonces, no es que haya un punto de separación absoluto entre esos tipos entre esos dos tipos. Ahora, en el caso de la hermenéutica, pues lo que se busca es, como dice su nombre, ¿no? Interpretar, ¿no? Tratar de conocer, inclusive tratar de conocer más de lo que está señalando el propio sujeto que está enunciando el discurso. Y esto es muy interesante, y esto quizás marca el punto de quiebre con la fenomenología, porque en la fenomenología lo que se busca es conocer tal cual como conoce el propio sujeto, sentir tal cual como siente el propio sujeto, en pocas palabras, expresar lo que señala el propio sujeto. Y entonces he ahí una cuestión un tanto distante entre la una y la otra. Esto no significa pues, que sean absolutamente contrarias, que estén peleadas para nada, ¿no? Sino es que cada una busca, digamos, algo distinto. En la fenomenología lo que nosotros vamos a tratar de rescatar, vamos a tratar de conocer, son aquellas expresiones desde la misma gente, ante las cuales el investigador es ajeno, ¿no? De repente el investigador no conoce pues esa realidad, o no se le hace muy complicada esa realidad, entonces entra a estudiar una realidad que es muy, muy distinta a él, y desde la cual no puede dar, digamos, un acercamiento, sino más bien desde lo que las mismas personas sienten, ¿no? Sienten cómo están vivenciando esa problemática. Entonces, eso es importante, digamos, para la fenomenología, ¿no? Es investigar al otro, ¿no? Investigar, trabajar con el otro y tratando de siempre asentar su propio punto de vista, ¿no? El propio punto de vista del participante. En cambio, en la fenomenología, en cambio, en la hermenéutica, de lo que se trata es tratar de, digamos, interpretar, ¿no? Tratar de escudriñar mucho más allá de lo que está diciendo el sujeto a primera vista, de lo que está sintiendo el sujeto a primera vista, y tratar de interpretarlo, y para ello de repente utilizar algunos textos más, textos de vida de la persona, de repente hacer cruces con otra información que me hablen acerca del mismo tema del cual estoy investigando, y a partir de ello profundizar más en esa interpretación en la cual de repente, si quizás solamente parto desde un enfoque fenomenológico, de repente no voy a llegar. Como te dije hace un rato, existe este cruce llamado fenomenología hermenéutica, en el cual pues hay un cruce de ambos, ¿no? En el cual hay una búsqueda por conocer la experiencia propia del sujeto, pero a la vez por hacer una interpretación de balancear, ¿no? Tratar de colocar como una balanza esta búsqueda de la experiencia y con esta búsqueda, digamos, de interpretar eso que vamos a conocer de la persona. En términos muy generales es lo que te podría decir entre ambos. Doctorísimo, para completar, ¿no? Digamos, en sociología, ¿no? Un autor de la teoría crítica, y que a mi parecer recoge esto del giro hermenéutico. Jürgen Habermas, en la teoría, te fuiste, ¿no? Pon la cámara. En la teoría de la acción comunicativa, el tipo, este gran filósofo, ¿no? Filósofo y sociólogo, dice, claro, en una conversación, en una discusión, hay una persona que propone algo, ¿sí? La otra persona lo escucha, le debate, hay un punto, digamos, de desencuentro, pero ese punto de desencuentro después se llega a un acuerdo producto de esta conversación, ¿no? De esta discusión, de este debate, ¿ah? Y Habermas eso pone el ejemplo de
del siglo XIX, en que los tipos en Francia se juntaban en los cafés y hablaban de política, ¿no? Eso también de la esfera pública, que ya se perdió esto de la esfera pública, ¿no? Poner a la persona normal que se tome un café y hable política. Ese proceso de juntarse a tomar café y hablar de política genera una nueva realidad, ¿no? Y que va, digamos, estructurando como una especie de espiral una nueva forma de relacionarse, y la relación es, digamos, analizar ese nuevo acuerdo o desacuerdo, y ahí lo engancho con la etnometodología, ¿no? A Garfinkel dice en primer capítulo, ¿no? Estudio de etnometodología. Ese libro para mí es una delicia, Garfinkel, estudio en etnometodología, dice: la sociología, a diferencia de lo que proponía Durkheim, el funcionalismo, que ve los hechos sociales como cosas, como algo muerto que el sociólogo investiga, tiene que ver lo que las personas dan por sentado, qué cosas dan como obvio, cuáles son los supuestos, cuáles son, digamos, y Garfinkel dice eso, ¿no? Como que arriba hay una especie de hielo, ¿no? Y abajo el sustrato subyacente es el iceberg, ¿no? Hay algo congelado abajo, y lo que hace el sociólogo es como sumergirse y ir escudriñando lo que está abajo de ese iceberg. ¿Y qué es el iceberg, no? Lo que la gente da por sentado, ¿no? Los prejuicios, la construcción real de la realidad. Y ahí está el giro hermenéutico. Sí. No sé si complementa a Poncho, ¿no? Una complementada, ¿no? Sí, pues mira, efectivamente creo que está esa parte importante de profundizar, ¿no? Y al igual como menciona Eli, creo que es importante también tener en cuenta que mucho de lo que es la fenomenología y la hermenéutica se ha dado justamente también en un continuo, ¿no? Al fin de cuentas, empieza, por ejemplo, Husserl, que empieza con esta tarea de la fenomenología. Heidegger le sigue, pero continúa y pasa de la fenomenología a la hermenéutica, haciendo que pasemos de la comprensión de las experiencias a la interpretación de esas experiencias. Creo que es importante tener en cuenta ese camino, ¿no? que seguimos. Y bueno, pues básicamente tener en cuenta que podemos justamente utilizar muchos caminos, ¿no? Muchas rutas cualitativas creo que están presentes. Por eso es que es importante tener en cuenta que cuando hacemos investigación cualitativa, no simplemente es método cualitativo o estudio cualitativo, sino que tenemos que buscar una orientación que nos permita pues tener esos instrumentos conceptuales que nos van a ayudar a cribar las realidades, ¿no? Ya hablamos de fenomenología un poco, hablamos de etnografía, metiste la etnometodología, hablamos de hermenéutica y bueno, hablamos de teoría fundamentada, y creo que en realidad la idea es que podamos posicionarnos, ¿no? Tener un posicionamiento con respecto a desde dónde me voy a mover. Al menos a mí en particular, yo utilizo también el Atlas T, a lo mejor no a nivel de Eli, pero la idea es que el Atlas T está basado en la teoría fundamental, ¿no? Fundamentada, pero he buscado la manera en que, por ejemplo, podemos articularlo con métodos fenomenológicos. Tal es el caso, yo utilizo un método fenomenológico descriptivo que trabaja un psicólogo norteamericano que se llama Ademio Giorgi. Y él habla justamente de su posicionamiento sobre cómo hacer, en cierto sentido, una estructura metodológica, fenomenológica. Y bueno, se puede adaptar fácilmente a las TIC, y eso es lo que me parece interesante por ejemplo, de estos softwares que facilitan el trabajo con una infinidad de datos,
porque creo que eso es algo muy importante también en el análisis cualitativo. El reto es que trabajamos con muchísima información, ¿no? Y entonces articularla a veces se convierte también en uno de los retos, ¿no? Antes que se aburran y se desconecten, hablemos un poco de las técnicas, ¿no? Ya para ir, no sé si cerrando, ¿no? Yo creo que esto se podría alargar hasta el infinito, pero charlemos un poco de las técnicas y el vínculo que tiene con los enfoques o con los objetivos, si quisieran ir más en profundidad. Claro. Eli. Mira, si quieres... ahora sí, adelante. No, empieza, dale, empieza, está bien. Sí. Eli, arregla la cámara, ¿no? Pincha el icono y va a aparecer. Es que lo que pasa es que bueno. Ya está, ya lo arreglé. Vale. Aparece. Mira, yo lo primero que me gustaría hacer es una pequeña distinción entre técnica e instrumento, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, tener una guía de entrevista escrita, ¿no? Hice una entrevista donde operacionalicé o saqué ciertas categorías y las pasé a preguntas abiertas por una entrevista. Y entonces hago una guía y esa guía la imprimo y la llevo al campo, ¿no? Para hacer la entrevista. Y entonces ahí tengo una herramienta que me va a ayudar, por ejemplo, en términos escritos, para yo llevar a cabo una técnica. La técnica es justamente la entrevista, ¿sí? Yo creo que al menos en el ámbito más tradicional y clásico de la investigación cualitativa, la entrevista individual, el cara a cara, vis a vis, es como lo fundamental, ¿no? El momento de trabajar. Pero también no creo que sea la única forma. Por ejemplo, también en los cuestionarios cuantitativos, o por ejemplo un cuestionario que mandas en un Google Forms para hablar de una herramienta que nos va a ayudar a difundir un cuestionario, pues podemos hacer preguntas abiertas en donde la gente se explaye de forma escrita pues, sobre una idea, ¿no? Sobre una pregunta, un planteamiento. Ahí, por ejemplo, también tenemos esa posibilidad de hacer un trabajo cualitativo, solo que a lo mejor esta vez la técnica no fue la entrevista, sino que la técnica tiene que ver más bien con la encuesta, ¿no? Es una técnica de encuesta, pero para preguntas abiertas que se responden de manera cualitativa. Entonces creo que, bueno, ese es como uno de los principales elementos. La entrevista, pues es por mucho uno de los elementos centrales, pero bueno, hay muchos más, ¿no? Está justamente la encuesta con las preguntas abiertas, pues actualmente se hace estudio cualitativo, por ejemplo, de los tweets, de los comentarios en Face, muchos otros elementos para hablar un poquito a propósito de este ámbito digital, ¿no? Y bueno, ese es como uno de los dos elementos que yo utilizo más al momento de hacer investigación cualitativa. Yo creo que Eli nos puede contribuir también bastante. Gracias, Poncho. Bueno, en realidad sí hay, aparte de las entrevistas, que es el método más usual, es el que más trabajamos, pues también hay otras herramientas que nosotros las utilizamos y las utilizamos bastante, ¿no? Por ejemplo, a veces viene el estudiante y dice, yo quiero hacer una investigación cualitativa y quiero hacer entrevistas, ¿no? Entonces me dice, no, perdón, yo quiero hacer mi investigación cualitativa porque quiero hacer entrevistas. Y entonces, ya desde ahí estamos partiendo de un error, ¿no? O sea, porque no es que tú hagas, no se trata de que tú al hacer entrevistas, tu tesis o tu investigación automáticamente va a ser cualitativa. Ese es un error muy importante, ¿no? Que tú hagas entrevistas no significa que ya es cualitativa. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer el análisis de las entrevistas cuantitativamente. O sea, si puedes hacer un análisis cuantitativo y tu tesis no tiene nada de cualitativa, ¿no? Y al fin y al cabo te estás engañando pues, a todo el mundo, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Eso es por un lado. Sí. Que hagas entrevistas no significa que ya hagas entrevistas, ya sea investigación cualitativa per se. Otra cosa. A veces vienen estudiantes y me dicen, yo quiero investigar cómo se da, por ejemplo, ¿no? Para utilizar un concepto muy manido. Quiero investigar cómo se da la comunicación interpersonal al interior de una pandilla. Perfecto. Quiero ver cómo se da la comunicación grupal.
perfecto. ¿Y qué quieres hacer? Quiero hacer entrevistas. Ajá, ya. ¿Estás seguro? Sí, quiero hacer entrevistas porque quiero saber cómo se da la comunicación intergrupal, ¿no? Bueno, sabes que anda, vuélvete a leer los textos sobre metodología, porque si tú quieres conocer un fenómeno grupal a través de una técnica o de una herramienta que es individual, pues ya estamos cayendo en un error, ¿no? Y eso, ¿no? Eso también es otra cosa, ¿no? A veces tenemos aquí en la cabeza como que muchos docentes tienen en la cabeza como que sí, el método por excelencia, y claro que es en gran parte es la entrevista, pero no es la única forma. Se pueden hacer focus groups, se pueden hacer grupos de discusión, ¿no? Son distintos, dicho sea de paso, y podemos hacer esas cuestiones para conocer conductas grupales, podemos hacer talleres para poder recoger información cualitativa, también podemos hacer, pues visitas de campo, ¿no? Podemos llevar nuestro cuaderno de campo, nuestra guía de observaciones, ¿no? A campo se pueden utilizar sondas también, ¿no? Que es este tema de las sondas, no lo he visto mucho aquí en psicología, y en América Latina seguramente en antropología deben haber, pero yo en la psicología no he visto mucho, pero este tema de las ondas culturales es una cosa impresionante, esto de darle un paquete a la gente, que la gente le va a ver como si fuera un regalo y después empiece a usarlo, empiece a trabajar con eso y empiece a generar información que posteriormente puede ser analizada, es una locura, o sea, es una cosa bastante bellísima que se puede utilizar para recoger información desde la misma gente, o por ejemplo hacer que la misma gente tome fotografías, ¿no? Acerca de zonas, digamos, que son de mayor riesgo en sus hogares, en sus barrios, ¿no? O ahora de repente por pandemia, hacer que las mismas personas que viven en una determinada comunidad hagan un registro por video o qué sé yo, a mano, manual, de las cosas que van observando. O sea, son cosas que también se pueden hacer, ¿no? Una de las cosas interesantes que dijo Poncho es que es en torno a la complejidad del dato cualitativo. Sí. Y esto hay diversos textos que nos hablan acerca de esta complejidad, porque no es el dato cualitativo, pues no es una cosa así muy puntual, ¿no? Cuando una persona te da un discurso en una entrevista, tú puedes hacer con ese discurso muchísimas cosas y lo puedes analizar desde muchísimos ángulos. Puedes analizarlo desde un plano literario, puedes analizarlo, puedes hacer análisis de discurso, puedes hacer análisis de contenido inductivo o deductivo o abductivo, o sea, puedes hacer muchas cosas solo con el mismo texto que te da la persona. El asunto es, ¿cuál es la ruta que yo voy a tomar? La ruta que vas a tomar pues es la ruta que te nombre digamos, el objetivo de investigación que te has planteado, la forma, la postura que te estás planteando para hacer esa investigación, ¿no? Entonces, estas ondas son bastante interesantes. Hoy por hoy ya se pueden utilizar los grupos de Facebook, se pueden hacer entrevistas sincrónicas y entrevistas asincrónicas. Así es que antes, por ejemplo, los cualitativos le teníamos un poquito de miedo a hacer entrevistas por chat, o le teníamos un poco de miedo a hacer entrevistas por correo electrónico. Y claro, el miedo es entendible porque se pierde este acercamiento con la persona, se pierde, digamos, este contacto, este tú a tú, este estar ahí con la gente, pero pues el contexto actual nos manda también a ciertas cosas y a innovar, ¿no? A innovar, y una de las formas en que podemos innovar es a través de estas entrevistas asincrónicas. Repito, no será lo mejor, no será quizás lo que nos encante, pero vamos, si no hay de otra. Yo recuerdo que en el semestre pasado, una alumna mía entrevistó a un adolescente que es homosexual. Y entonces ella quería hacer la entrevista por video, pues él dijo que no, pero quería hacer igualmente la entrevista. No, era joven, perdón, no era un adolescente, era un joven. Quiso hacer la entrevista por video, no lo dejó. La entrevista por teléfono, no. Porque no se sentía cómodo. Claro, porque el chico era homosexual, pero sus padres no lo sabían, ¿no? Joven, perdón. No es adolescente, joven. Entonces, y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue una entrevista sincrónica, ¿no? Por correo. ¿No? Es más difícil, claro que es más difícil, porque no te permite explayar demasiado, pero vamos, ante lo que no hay, pues es lo que queda, ¿no? Claro. Entonces, la idea es que innovemos. Las herramientas de Google Forms son bastante útiles para estos casos. Se pueden analizar inclusive videos de YouTube, se pueden analizar podcasts para conocer de repente la realidad lingüística de un determinado grupo.
se pueden hacer análisis de partidas de videojugadores, de gamers, ¿no? Que juegan online para saber de repente el tipo de registro lingüístico que tienen, ¿no? Es una etnográfica bastante interesante que se puede hacer ahí. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, desde también explorar mapas, ¿no? Con la ayuda de Google Forms. El Atlas tiene una modalidad que te ayuda a insertar estos mapitas y se pueden hacer cosas así muy interesantes. Entonces, pues hay muchas formas de hacer esto. Entonces, claro, no solamente es una o dos técnicas que nosotros utilizamos. Eli, quisiera, a modo como, a ver, para clarificar un poco la técnica, ¿no? Hay un sociólogo, ¿no? Discípulo de Pierre Bourdieu, Lord Wacal. Él tiene un libro que se llama Entre Cuerdas. El tipo que se propuso ver el boxeo amateur en Chicago. Y empezó, y así lo cuentan en el libro, que es bastante entretenido. Empezó como a ir a la biblioteca, a ver lo que era el boxeo, cómo se boxea. Y bueno, y se metió a un gimnasio ahí en los suburbios, ¿no? En el bajo mundo. Y empezó a boxear, ¿no? Y el tipo realmente hace una etnografía, pero no de escritorio, sino el tipo se hace boxeador amateur, lo golpean, se hace amigo, y incluso hasta se empieza como a rayar, ¿no? El tipo ya quiere dejar de ser sociólogo para ganarse la vida de boxeador, ¿no? Y va a campeonato y todo. Hay otro caso, ¿no? Que ya es como la etnografía radical, incluso que querían ver las relaciones homosexuales en discotecas. Y estar en el grupo, no sé, por ejemplo, para un etnógrafo eso es muy importante por esa sencilla razón, porque nos va a facilitar un proceso, un diario, ¿no? No, lo llevo a cabo, ¿no? Independientemente, digo, en algún momento los puros diarios de campo se podrían convertir en una buena narrativa para hacer un trabajo etnográfico, cualitativo, ¿no? Nos fuimos a negro de nuevo. Este problema de la virtualidad, ¿no? No hace... Así es la investigación cualitativa. No sé si recuerdan, o tú, Eli, recuerdas que creo que era en el Atlas T7, había un icono arriba que era una bombita. Había esa bombita, estaba en la de análisis. ¿No? Había una opción que decía encuentra, da clic acá si quieres encontrar sentido a los datos cualitativos. Exacto, me encantaba. Y cuando le dabas clic, te salía un aviso en una ventanita que decía, ¿aún sigues creyendo en la magia? ¿No? Sigue intentando. Entonces, era una de esas bromitas de los tipos estos de Atlas, porque justamente tiene relación pues con lo que ustedes mencionan, ¿no? O sea, esta cuestión, este proceso iterativo, este proceso de ir y venir, ¿no? De ir y venir, de meterse a campo, de analizar en campo, luego volver, ¿no? Hacer un proceso teórico. Es un proceso, vamos, de ir y venida, ¿no? Este método comparativo constante que nosotros hacemos de comparar la data con otra data, comparar la data con el contexto y demás. Esto es muy interesante para la investigación cualitativa, pero ojo aquí, que eso no pierda de vista y que eso tampoco no nos haga pensar o no nos haga creer de que la investigación cualitativa pues se queda en el vacío, o que un análisis cualitativo es un análisis eterno, porque ese es uno de los miedos que tiene todo tesista cualitativo, porque como no le han enseñado investigación cualitativa en la universidad, piensa que hacer un análisis cualitativo le va a tomar pues 3 meses, 4 meses, cuando en realidad no. Es decir, dependiendo un poco de las herramientas que tenga la persona para realizar una investigación cualitativa, por ejemplo, para las transcripciones, ¿no? Ya sobre herramientas de transcripción creo que también ya se ha hablado antes, hay muchas herramientas que hoy por hoy pueden facilitar el proceso, pero también en cuanto al análisis, yo he visto análisis muy buenos, trabajados en un par de semanas. O sea, análisis muy bien hechos, muy bien pensados. Así como también he visto maravillas trabajadas durante un año. O sea, pero la idea es que no demora tanto el análisis cualitativo. La idea es un poco conocer cuáles son los pasos, saber cuáles son los procesos,
Y también un tip importante para todos los que de repente están empezando con la investigación cualitativa por aquí, es si se va a escribir para hacer un análisis de tipo cualitativo, es elegir cuál va a ser el método de análisis, ¿no? Si va a ser meramente inductivo, si va a ser deductivo, si va a ser aductivo, es decir, cuál es el método de análisis que va a elegir la persona para que haga el mismo. Porque me he encontrado casos ya en las asesorías privadas de gente que dice, ya, yo quiero hacer el análisis de contenido cualitativo, pero lo que quiere hacer en realidad es análisis de discurso. Y entonces cuando se da cuenta que el análisis de discurso es muy complejo, porque en realidad es muy complejo el análisis de discurso, pues se mete en una cuestión, digamos, en un remolino y dice, pues no, la investigación cualitativa es imposible, ya no la hago. Y entonces eso crea conflictos. Y entonces de eso también habría que cuidarnos cuando hacemos investigación cualitativa, de saber que sí hay muchas investigaciones cualitativas, de que sí se puede hacer un análisis corto, en un plazo no tan largo, y de que pues no es algo que sea imposible, ¿no? Entonces yo creo que es algo con lo cual me gustaría... Eli, antes de que cerremos, ¿no? Tú hablas, ¿no?, de hacer el análisis de discurso cualitativo. ¿Cuál sería la diferencia de esa técnica o de esa estrategia de análisis de datos, que a mí me parece, con la teoría fundamentada, ¿no? ¿Por qué tú a un alumno, un estudiante, un asesorado, tú le dices, no, haga teoría fundamentada, o no, haga análisis de discurso a la entrevista? ¿Cuál es la diferencia así en forma muy genérica, ¿no? O sea, me imagino que hay autores que fundamentan esto, pero ¿cuál sería la característica y la diferencia? Ok, lo que pasa es que la teoría fundamental es un diseño. Compararlo con una técnica de análisis creo que no sería lodable. Lo que sí podemos comparar es el tipo de estrategia analítica que utiliza la teoría fundamentada, que es básicamente un análisis de corte inductivo, ¿no? Meramente inductivo, donde se saca todo desde las individualidades de cada uno de los casos. Pero ¿en qué se diferencia este análisis de corte inductivo, un análisis de contenido de corte inductivo con un análisis de discurso? Pues la diferencia está en que el análisis de discurso tiene una postura que va muy enfocada hacia el tema de la gramática, hacia el tema de la retórica, hacia el tema de la semántica. Entonces hay que saber mucho de lingüística, y hay que, digamos, estar muy atento, y esto sí, para todos los que estén haciendo análisis de discurso seguramente recordarán que cuando haces análisis de discurso tienes que estar muy, pero muy atento a los prefijos que utiliza la persona, a los sufijos que utiliza la persona, a las terminaciones en las oraciones que utilizan las personas, digamos, a las palabras, a los conectores que utiliza la persona antes de empezar un discurso. Entonces hay que estar pero muy, muy atento de ese análisis minucioso a detalle que realiza el investigador ahí. Por eso yo digo, pues, que cuando la gente no tiene una preparación previa y se va a meter a hacer análisis de discurso, pues yo le digo, ya sabes qué, mira dónde te estás metiendo. Le paso algunos artículos de Teo Mandija, algunos artículos, digamos, de Lupicínio Ñíguez, para que se empape y sepa a dónde se está metiendo, porque es un terreno un poco difícil, ¿sí? Es un terreno un poco difícil. En el análisis de contenido la cosa es distinta. En el análisis de contenido, vamos a decirlo así de una manera más gruesa, se analizan, digamos, aspectos más generales, más globales. No nos metemos tanto con ese aspecto más a nivel micro, más a nivel de la gramática, más a nivel de la semántica, retórica. Sí, digamos, vemos un poco de significados, bueno, que eso tiene que ver con semántica, perdón. Analizamos significados, analizamos temas, encontramos temas que van apareciendo, van emergiendo a partir del discurso de las personas, pero el análisis es más grueso, ¿no? Es más de ideas generales, de frases, de oraciones que nos pueda compartir la persona, ¿no? No es tanto a un nivel micro. Ojo, ambos análisis tienen riqueza. ¿Ok? Ambos análisis tienen su riqueza, y de repente si yo estoy haciendo un análisis de comunicación política en candidatos políticos, me interesaría más un análisis de discurso, porque, digamos, yo necesito saber al detalle esas cosas, porque hay muchos aspectos en un discurso político que pueden ser muy interesantes. Pero si estoy haciendo otro tipo de análisis un poco más grueso, un poco más genérico, puede ser de una teoría fundamental, de una fenomenología u otro, de repente me interese más otro tipo de análisis. Ahora,
para que no se queden para que de repente el ejemplo no se quede a media. Y un análisis político, un análisis de un discurso político lo puedo hacer desde el análisis de discurso, desde el análisis de contenido u otros. Solamente digo que me parecería más rico hacerlo ahí, ¿no? Y ahora, pues, ¿de qué va a depender el que tú hagas uno o el que tú hagas otro? En realidad eso va a depender de los objetivos que tú te has planteado en la investigación, ¿no? De cómo te estás planteando la investigación, de cuál es la ruta que te estás planteando en la investigación para poder ver cuál es el tipo de análisis que vas a ejecutar. Yo no podría decirle de antemano a alguien, oye, esto de aquí me parece que es analizarlo en términos de análisis de contenido. No, habría que ver cómo está planteándose esa persona los objetivos. Muy bien. Ponchito y Eli, algunas palabras al cierre, ¿no? Para cerrar esta constelación de enfoque. Sí, claro. Creo que es importante reiterar eso que mencionas, Javier, que es una constelación. Si bien aquí hablamos de varios elementos, desde la parte inferencial, o la lógica que utilizamos para hacer la investigación cualitativa, hablamos de los diferentes enfoques que podemos utilizar, ya revisamos un poquito de fenomenología, hermenéutica, etnografía, algunos otros, la teoría fundamentada, por supuesto, y vimos también algunas técnicas como mencionas. Yo simplemente con lo que me gustaría concluir es que en efecto la investigación cualitativa requiere de cierto entrenamiento, que es igual equiparable a la investigación cuantitativa. Igual podríamos decir, como decía Eli, no, es que no me quiero meter en la investigación cualitativa porque estoy viendo este tipo de profundidades que no sé, no quiero meterme. Y voltean a ver el lado cuantitativo y dicen, híjoles, y tengo que aprender estadística, tengo que aprender probabilidad, ¿no? Y una serie de cosas de chunches también ahí. Entonces, creo que hay un nivel de complejidad muy importante en ambas, pero que en la investigación cualitativa, pues tiene que ver con ese sentido de también de hacer algo de arte, algo creativo. La investigación cualitativa es un proceso creativo, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Híjoles, dice, me pone ahí a lo mejor una expresión, ¿no? Hablando de esto muy mexicano, ¿no? Hablando de esto de los discursos, sí, un discurso muy mexicano, ¿no? Híjole. Eli, bueno, ¿algo para cerrar? Sí, bueno, yo por mi parte, nada, agradecerte, Javier, Poncho, en realidad, muy buenos anfitriones, muy buen anfitrión, mi estimado Javier. En realidad sí, pues hay muchas cosas que hacer en investigación cualitativa, y yo recomendaría, pues, una de las primeras cosas, leer otras cosas no habituales, cosas que no solemos leer en investigación cualitativa. Volvamos a Martínez, que lo teníamos cerca al hombre, ¿no? Es un tipazo en realidad. Volvamos a eso. Antes de seguir, digamos, recetando los mismos textos con los mismos errores durante todos los años, ¿no? Y a todos los que están viendo y que son docentes de investigación cualitativa o que van a asesorar investigación cualitativa, pues leamos un poco más de investigación cualitativa, sobre todo las nuevas tendencias, y no nos quedemos con las cosas que de repente nos enseñaron a nosotros hace bastantes años, pero que hoy por hoy ya en la investigación cualitativa, digamos, se va produciendo cada vez más, y creer que las cosas de hoy son como las cosas que nos enseñaron hace 10 o hace 15, hace 20 años, pues bueno, no necesariamente, ¿no? Solamente dejo eso, mi estimado. Bueno, no corte, ¿no? Seguimos hablando aquí por el Jixi. Yo me despido, ¿no? Voy a cerrar la transmisión. Amigos, colegas, gracias por haber conectado, ¿no? El canal Curso de Tesis. Profesor Eli tiene un curso de Atlas T, Poncho también tiene un curso de Atlas T, yo tengo un curso de CPCS, así que por ahí nos contactan. Metodología de la Investigación Workshop en Facebook, y con gusto. Eso ha sido todo por hoy, y que pasen una buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Chao.